Bienvenidas a la tertulia Mujeres en el arte y la creación literaria en Canarias. En primer lugar, quería agradecer a las tertulianas su presencia, al TEA y sus trabajadoras por su gestión y a Sergio Barreto la propuesta de realización de esta dinámica. Lamentablemente, tanto Thais Rivero como Izaskun Legarza han tenido que ausentarse hoy por motivos de salud. Y bueno, en calidad de sustituta nos acompaña Lucía García González, que como estábamos comentando por aquí no ha tenido apenas tiempo de prepararse nada de la tertulia, pero que aún así tiene la valentía de acompañarnos. Muchas de las protagonistas de la creación cultural de Canarias, y más concretamente durante el siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, han quedado olvidadas o gozan de escaso reconocimiento. Chicha Reina afirma que muchas mujeres hicieron una gran aportación a la cultura en el pasado siglo y fueron olvidadas porque nadie habló de ellas. Por eso, aboga por incluir en la enseñanza a las mujeres creadoras, que a día de hoy siguen sin encontrar la presencia suficiente entre los contenidos del sistema educativo, que comienza a abrirse con timidez en pleno siglo XXI a esa revisión tan necesaria. Si conocemos a las poetas canarias Pino Ojeda, Chona Madera y Natalia Sosayala, a escritoras como Carmen Conde, artistas plásticas como María Belén Morales, Pepa Izquierdo y Maribel Nasco, por mencionar algunos nombres, es porque las hemos tenido que buscar nosotras, en una gran mayoría de los casos. El colectivo de mujeres canarias señala que la aportación de las mujeres canarias a la cultura de estas islas no es residual, como ha sido reflejada en libros y antologías. Es importante. Lo que pasa es que hay que buscarlas y para eso se necesita tiempo y financiación. El motivo de esta exclusión no es otro que el control histórico por parte del heteropatriarcado de la epistemología, la cual no solo las excluye de la creación, sino que cuando rompen esa brecha y acceden finalmente a ejercer su libertad creativa, son progresivamente olvidadas y borradas por la omisión pasiva del desprestigio académico e intelectual. Luandrea Salomé, psicoanalista y escritora cuyas ideas influenciaron profundamente la obra de muchos pensadores de su tiempo, es conocida por el deseo y el desprecio que le profesaba Nietzsche, más que por su propia obra. Hilma af Klint creó la técnica experimental de dibujo automático en 1896, anticipándose al movimiento surrealista y a la pintura abstracta, precediendo a pintores como Vasily Kandinsky, Piet Mondrian y Kazimir Malevich. Y apenas recientemente oímos alguna mención a su genio. Asimismo, la notoria ausencia, hasta hace poco tiempo, de nombres de mujeres en los estudios canónicos sobre la generación del 27 nos ha llevado como sociedad a desconocer ampliamente, salvo algunas excepciones, la labor de nombres como Margarita Manso, Maruja Mayo, Ángeles Santos, Concha Méndez, Marga Gil Roset, María Zambrano, María Teresa León, Rosa Chacel, Ernestina de Champursin. Según los datos de 2020 del INE, por norma general, las mujeres tenemos menor probabilidad para ser contratadas. La brecha laboral rondaba un 10% hace 2 años. Estos son datos anteriores a sufrir las consecuencias de la pandemia. Y si hablamos de diferencia salarial, la diferencia sube a un 16% de media. Además, hay que sumar que en el sector de las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento está entre las 10 ramas menos ocupadas por mujeres, por lo que se pone en duda nuestra presencia legítima en el mismo y nos hace especialmente vulnerables a sufrir la invalidación en diversas formas, por ejemplo, a través de la violencia epistemológica. Ninguna disciplina se libra del androcentrismo. Muchos campos del saber han sido planteados únicamente desde el estudio del hombre, por el hombre, como sinónimo de humanidad. Las mujeres llevamos menos tiempo pudiendo acceder a la educación del que hemos estado excluidas de la misma. Y esto ha moldado el conjunto de lo que aprendemos. ¿Cómo creéis que esto afecta a las creadoras y profesionales de la cultura? Hola, perdón porque no he tenido mucho tiempo para prepararme. Y respondiendo a lo que dice Eva, desde mi postura,
uno de los problemas que veo es que no hay referentes. Y sobre todo que no hay referentes en la cultura escritos por mujeres. Y no tenemos un patrón ni de cómo llegar ahí, ni de qué manera nos sentimos. No hay una interpelación, ¿no? Y esto se ve claro en la mirada masculina, de cómo hasta X edad percibimos cosas que creemos que nos gustan y al final no. El no tener un modo de afirmación, ¿no? De cómo seguir. Y voy a poner un ejemplo un poco polémico, pero reciente, que es el de Carmen Mola. Y yo tengo una amiga con la cual hago reseñas, que al leerse el libro, yo no lo he leído, lo primero que me dijo fue: esto lo ha escrito un hombre. Y me chocó. Y me chocó más cuando, bueno, no era uno, eran tres. Eso no, ella no lo supo. Y fue al decirme la manera en la que estaba escrito el personaje femenino, de cómo actuaba con el tema de la violación, los sentimientos que tenía, que literalmente parecía que un hombre, ¿cómo se imaginaría un hombre esa situación? Y creo que eso es un problema muy grande porque es lo que se nos ha enseñado. Porque como dijiste antes, hay referentes, sí existen, pero hay que buscarlos. Y para ello hay que tener los medios, la fuerza y el apoyo también en general. Y es un problema muy grande, pues, por todo, porque nos impide saber que podemos llegar ahí, el cómo llegar ahí. Y sobre todo que para llegar ahí hay unos estándares ya impuestos, que es la mirada masculina, cierta excelencia según qué personas que hay que llegar. Y eso, desde mi punto de vista, pues es un problema grandito. Hola. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo ya llevo muchos años en esto. El otro día conté y llevo 25 años en la creación literaria, ¿no? Entonces, cuando me puse a pensar, a preparar esta charla, ¿no? Que a veces es también muy importante el proceso creativo antes de llegar a la charla, ¿no? Todo lo que tiene que pasar por tu cabeza. Y hubo algo que la verdad me dio un poco de tristeza porque descubrí que tengo el síndrome de la intrusa. O sea, pero bueno, como no me he dado cuenta hasta ahora, no, lo digo en serio. O sea, pensé, claro, es que nunca me atrevo a decir, es que soy escritora, además de profesora de creación literaria hace 25 años, soy escritora. Cuando me voy a denominar escritora, digo, ¿pero qué dice? ¿Dónde va, muchacha? Que tú no, o sea, y es que lo que he decidido es gracias a la rebeldía con la que he conseguido montar la escuela literaria, voy a seguir con la misma rebeldía para romper ese techo de cristal y decir, mira, yo soy escritora, ¿sabes? Y no quiero que dentro de 100 años se hable de Antonia Molinero, y perdonad que hable de mí, pero es que no quiero que dentro de 100 años, no quiero ser Pinojeda, o sea, quiero ser Antonia Molinero en mi época y venir yo a hablar de mí, no que vengan, ojalá vengan chicas, chicos a hablar de Antonia Molinero y su obra y lo que hizo en la escuela literaria, pero si estoy aquí, igual que estoy aquí, yo conozco a miles de escritoras canarias excelentes que están ahí como yo, pues igual también tienen ese síndrome, de decir, que soy escritora, pero que estoy aquí ahora y quiero reivindicar mi nombre. Por supuesto, el de todas las otras que no se han reivindicado. Pero es que aquí estamos muchas viviendo ahora y estamos ahí tapadillas. Entonces, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya nunca más. Hola, soy Antonia Molinero, parezco como alcohol y soy escritora. Pues eso. Y como yo hay muchísimas. Yo aquí veo a Susana Ríos, que es escritora, no sé si tiene el síndrome de... También veo a Ágata Gómez, que es escritora, pero no escritorcillas, son escritorazas. O sea, esas dos rubias, esas dos allí, levanta la mano. Es que son tímidas, ¿se ve? O sea, esas dos escriben, bueno, pero mejor que miles de Carmen Molas y de miles de hombres y mujeres, y están ahí, ¿sabes? Como, ¡hey!
Bueno, en cuanto publiquen, o sea, se acabó, o sea, lo hacemos público. Sergio, tenéis que invitarlas, ¿eh? En cuanto que van a publicar, seguro. Yo me hago con la voz, además, ¿vale? Pues eso. Bueno, yo no puedo más que estar de acuerdo con ustedes y un poco retomando la pregunta que nos planteabas, Eva. Yo creo que toda esa situación que planteabas de un poco de la falta de visibilidad de mujeres en nuestras como referencias, ¿no? Que también apuntaba Eva, tanto dentro de la academia como fuera, es un grave problema en el sentido en el que estamos hablando, ¿no? No tenemos referentes, no podemos... es difícil cuando una persona se está construirse cuando no tiene una otra edad, una otra persona que nos sirva de ejemplo, que nos sirva de modelo, no ya como modelo también, sino como posibilidad de ser, ¿no? Cuando eso no existe es mucho más complicado porque depende en muchos casos de una actitud personal proactiva de búsqueda, de ir más allá de los límites que un poco te encuentras, ¿no? Eva decía, creo que era un poco lo que nos habían enseñado. Yo no creo tanto que eso sea lo que nos han enseñado, sino que es la realidad, y es la realidad con la que nos movemos, que al final nosotros somos fruto de un proceso de enculturación y en tanto en cuanto esa es la realidad con la que nos movemos. Depende, lo triste es que dependa de nosotras, de la fuerza individual muchas veces, ¿no? De cada una de nosotras, el tratar con la rebeldía que comentabas tú, ¿no, Antonia? Tratar de ir un poco más allá y buscar nuestros propios referentes y nuestros propios faros. Yo como docente, porque también soy docente, ¿no? doy clase, también considero que esto se va cambiando y se puede ir rompiendo poco a poco, pero que al final depende más de las personas que de las instituciones. Cambiar los planes de estudio es súper costoso, todos lo vemos, en cada legislatura hay un intento de cambio de ley de educación, etcétera, etcétera, y que eso derive al final en las aulas, en las programaciones, en las guías docentes y demás, es un proceso súper complejo y súper largo. Entonces, en mi experiencia, al final, lo que sucede es que depende de las personas individuales, ¿no? De aquellas de nosotros que tenemos esa inquietud, que queremos un poco cambiar esa realidad de la que hablaba antes y por lo tanto nos buscamos la vida para mostrar referentes a nuestro alumnado, ¿no? Y a las personas que tenemos alrededor, y no solamente al alumnado, sino a los amigas, amigos, compañeros, etcétera, con los que hablamos y con los que dialogamos, ¿no? Para tratar un poco de generar una nueva estructura, un nuevo paisaje en el que movernos. A mí me parece eso también fundamental y me parece una labor que hay que reconocer, que siempre se queda como una cosa anónima, pero que hay que poner un poquito el foco pues en todos esos trabajos individuales de todas nosotras al final, ¿no? Y que poquito a poco yo confío en que pues podamos poner nuestro granito de arena e ir cambiando cosas también. Sí, exacto. Al final estas cifras, por ejemplo, de diferencia son solo consecuencias materiales palpables, pero son la punta del iceberg, ¿no? Ya estamos encontrando varias líneas que hay que cruzar y con las que hay que, para cruzarlas hay que contar con una fuerza extra, ¿no? El darse cuenta de que no existen esos referentes, el encontrarlos. Luego, el hacer el proceso mental de vernos capaces de nosotras cruzar esas líneas y de tener esa actitud proactiva. Y luego, incluso si lo logramos, sufrir un síndrome de impostora que nos hace introyectar sobre nosotras mismas esas microviolencias que vamos recogiendo durante toda la vida. Pero sí, al final la diferencia las hacen las personas que evidencian las realidades y el poder de la palabra está en evidenciarlas y transformarlas con algo de esperanza. Pero es increíble pensar que para que estemos aquí ahora mismo hay toda una vorágine histórica de personas, no solo en la historia, sino incluso en nuestro propio árbol genealógico, ¿no? Madres, abuelas, personas anónimas que a lo mejor nunca recibirán el reconocimiento que un par de personas consiguen.
Y sobre eso queremos reflexionar, y en específico en cómo lo vivimos aquí, en Canarias. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Se dice, o así dice Alfonso Armas Ayala, que las Islas Canarias sufrieron un doble aislamiento tras la Guerra Civil y durante la Segunda Guerra Mundial. Como suele suceder, no es difícil señalar que las mujeres sufrieron una periferización mucho más marcada junto con otras voces menos celebradas dentro de la creación artística. A pesar de los grandes avances y esfuerzos por parte de investigadoras y difusoras culturales, tanto dentro como fuera de instituciones, no siempre la visibilidad consigue trascender la academia o los propios círculos de producción artística. ¿A qué creen que se debe esto? Wow. Pues para responder a esto, voy a decir una cita, no es literal, pero más o menos así, de Walter Benjamin, que básicamente dice que ni los muertos están seguros si el enemigo vence, y el enemigo no ha dejado de vencer. Y este enemigo es, pues, el sistema en el que estamos, capitalista, patriarcal. Y sobre todo me quiero centrar en las mujeres y en las mujeres canarias, porque también existe el problema de la insularidad, del colonialismo. Eso ha añadido más al desprestigio que se tiene. Me quiero centrar en las escritoras, por ejemplo, de la lengua canaria, de cómo es una lucha día a día. Y esto es así. Y gracias al esfuerzo de, como habías dicho antes, de individuales que hacen posible que haya un pequeño rayo de luz. Pero la academia sigue siendo la que es, las instituciones siguen siendo la que es, la violencia institucional está ahí. Y hay algo muy importante que dijiste, Antonia, que es lo de quiero que se me reconozca ahora, no cuando ya me haya muerto 200 años después. Y es que por eso mismo, es que cuando vas a hablar de referentes literarios, por ejemplo, Virginia Woolf, que es brutal, esa mujer está bien, pero es que hay gente viva que es muy buena también y que no tiene ningún tipo de reconocimiento. Hay gente buenísima aquí, como acabas de señalar, y me encanta. Y es duro, y es difícil, y hay que tener mucha energía, mucha fuerza mental y saber que a pesar del trabajo de tantas, sigue siendo nadar en contra de una corriente dominante. Y es un tema a tratar, la verdad. Sí, pero mira, yo lo que detecto en la escuela, que llevamos 18 años trabajando, antes la verdad es que había más paridad, había una igualdad entre hombres y mujeres. Ahora hay muchísimas más mujeres. Y la buena noticia es que las jóvenes, yo tengo gente de todas las edades, desde los 12 a 80 y tantos, pero la gente muy joven son buenísimos. O sea, esa es la buena noticia, que igual que estamos viendo ahora muchísimas poetas canarias muy jóvenes con una fuerza, bueno, Katia Vázquez, Tahiri, pero un montón, digo estas dos porque las quiero además, ¿no? Pero es que hay un montón de gente que es muy joven y está haciendo. Entonces, fíjate tú, como siga mi proceso, dentro de 200 años se hablará de ellas. No, o sea, está muy bien, de verdad, y tenemos que hacerlo, porque si no se van a quedar en el olvido. O sea, esto es la memoria literaria, hay que sacarlas, ¿no? Pero no olvidarnos de nosotras. O sea, hay que ser un poco, me da igual egoísta o me da igual el adjetivo que pongáis, pero hay que sacar y ayudarnos, ¿no?, entre todos y todas a visibilizar a esta gente, ¿no? No que vayan a ser conocidas o que su obra se vaya a leer, pues eso, cuando ya no puedan ni a presentar, porque no puedes ni andar ahí con la artrosis, pues es lo que digo, que ojalá todas seamos como Elsa López, que ahora para que yo haya podido estar aquí, ella tiene que estar en la escuela, ¿no? Pues fíjate tú, y es estupenda, pero a lo mejor no tenemos esa vitalidad o esa salud, ¿no? Y somos muchas, y hay mucha gente muy joven. Y tú fíjate, o sea, yo os estoy diciendo que la escuela literaria llevamos 18 años trabajando. Yo, en este proceso de
de preparar esto, que al final no me ha dado tiempo, por lo que te decía. ¿Tenemos tiempo las escritoras de escribir? La respuesta es no, no tenemos. O sea, hay que robar tiempo al tiempo, no se sabe de dónde. Tenemos más horas. En otras profesiones pasa lo mismo, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, yo creo que tenemos que, me repito, pero eso, reivindicar el aquí y el ahora, ¿no? Esto, el mindfulness literario, no sé, yo odio la palabra mindfulness porque no sé qué tengo que hacer, no la controlo, ¿no? Pero sí sé que hay un aquí y ahora que no se está dando y eso es lo que quiero, ¿no? Que, bueno, me parece extraordinario, ¿no? Esta memoria literaria, pero yo de verdad que me dedico a la gente que está escribiendo ahora, a coordinar ediciones con el Cabildo de gente que está escribiendo ahora, donde hay muchísimas mujeres como Katia y Tairi, que salen de ahí, y gente joven que va a salir ahora, pero muy joven, gente de 18 años, que tiene una calidad literaria que dices, bueno, o sea, esa memoria histórica, por lo menos, esa memoria literaria sí les ha calado, algunas sí les ha calado, y sí conocen, ¿no? Y además están aquí. Y bueno, y entonces pues cuando se presente su obra, pues habrá que invitar a estas chicas, tendremos que llevarlas a los institutos, tendremos que leer su obra. Ahí hay un trabajo de... Yo fui jefa de prensa en la editorial Taurus de Ensayo en Madrid, ¿no? Cuando en la época gloriosa, ¿no? Y esa figura no existe, o sea, tienes que ser una editorial poderosa para tener esa figura, ¿no? Casi todas son mujeres. Nos dedicábamos, yo en Ensayo, que era muy complicado, me dedicaba, yo siempre lo digo, porque, oye, me decían, me acuerdo, esto fue tremendo, siempre lo cuento, que me decía mi editora, oye, ¿por qué tú siempre sales por qué los libros siempre salen en el telediario? ¿O siempre se hacen prepublicaciones en los periódicos? ¿Qué haces? ¿Te acuestas con los...? Era una broma ella, porque era muy simpática. ¿Te acuestas con los redactores jefes? Y yo me quedé así, digo, ¿qué hago? ¿Me cabreo o no? Dije, sí, claro, si no, ¿cómo? O sea, ¿sabes? Dije, no sé, pues ¿sabes por qué? Porque cojo la obra, me la pongo debajo del brazo, le llamo, le digo, oye, ¿te puedo ir a ver a las 8:30? Y aparecía en las redacciones diciendo, mira, tengo un libro que es increíble, mira, o sea, míralo, te voy a leer un párrafo, no sé qué, no sé cuántos. O sea, me lo curraba y decía, te lo publico. Y el telediario, no sé qué, le metía un rollo ahí y de repente decía, uy, Aurea Lorenzo, que todavía sigue haciendo cultura en el telediario de la UNED, decía, uy, qué interesante, pues venga, voy. O sea, hay un trabajo ahí de guerra de guerrillas, ¿no? Y ese trabajo, o sea, están las escritoras escribiendo, ya es complicado, no tenemos tiempo, y luego publicar, que ya es la hostia de complicado, y si luego el libro se te queda en una librería ahí debajo, pues ¿qué haces? Pues... O sea, que necesitamos promoción y ahí es donde las instituciones tienen que ayudar. O sea, yo todavía estoy esperando a muchos políticos que después de 18 años, yo a veces pienso, ¿y si yo fuera un hombre? ¿Me habrían llevado, conocería al presidente canario? ¿Conocería al alcalde de La Laguna? No os conozco, ¿eh? Tengo 18 años con la escuela. ¿El presidente del Cabildo? O sea, seguir la lista, hasta abajo. Ninguno. Si yo fuera hombre, ¿estaría allí? La respuesta es sí. Estoy convencida que la respuesta es sí. Y bueno, pues eso. O sea que hay mucha lucha por hacer, es lo que quiero decir. Bueno, yo no soy del mundo literario y por las pinceladas que has dado, pues bueno, me puedo hacer una idea. Sí que tengo tengo un poquito más de experiencia en el mundo de las artes plásticas, por eso estoy aquí, entiendo. Y ahí yo no sé muy bien cómo va el mundo de las editoriales en Canarias, la verdad que lo desconozco, no soy experta. Pero a mí me parece que estamos en un momento en general y en mi realidad dentro de la cultura y de las artes, pues en particular también, pues especialmente pernicioso, porque yo no sé en vuestro mundo, pero en el mío no hay machismo.
Nadie, vamos a ver, nadie es machista. Todos somos feministas o todas somos feministas, ¿no? Y esa es una realidad. Y entonces, a mí a lo que me lleva a pensar es realmente cuando hablamos de heteropatriarcado, cuando hablamos de machismo, cuando hablamos de estos conceptos que nos han traído hoy aquí o por los que estamos hoy celebrando el Día de la Mujer Trabajadora, a mí me lleva a pensar que es eso, ¿no? Cuando hablamos de estos conceptos, ¿de qué estamos hablando? Porque una cosa es la teoría, y en la teoría todos nos amparamos y todas nos amparamos. Y ya les digo que yo no sé en vuestras realidades, pero en la mía yo no conozco a nadie que diga yo soy machista. Todas somos feministas. Pero luego las prácticas, las acciones, los agentes culturales, los agentes artísticos, que son, en fin, al final estos agentes que ostentan cargos de gestión y por lo tanto de poder en alguna medida, sus acciones sí que son machistas en muchos casos, ¿no? Pero digo que es pernicioso porque claro, el contraponernos, o yo en mi caso, ¿no? El contraponerme a esas acciones que en muchos casos tienen ciertos sesgos machistas, supone casi mi invalidación, porque la respuesta es no, pero si yo soy feminista, pero si hablo en femenino, ¿no? Que también es una cosa como muy, muy común. Entonces, a mí me parece especialmente peligroso o especialmente particular o fruto de nuestro tiempo y en el que nosotras tenemos que, una vez más, aprender a cómo sortear, digamos, estas nuevas estructuras, digamos, de relación, de poder, para poder colocarnos ahí y visibilizarnos hoy, que era un poco lo que tú comentabas, ¿no? Visibilizarnos hoy y no que nos rescaten dentro de X años, ¿no? Y no sé, me parece como pues eso, especialmente pues peligroso o especialmente delicado, ¿no? Son unos equilibrios delicados en el que es fácil que exista, ¿cómo se llama esto? Luz de gas, ¿no? Esta especie de luz de gas de no, tú estás loca, pero sí. Aquí somos todos súper progres y fantásticas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo es un poco las reflexiones que no solamente he hecho para hoy, sino que me rondan y con las que convivo a diario, ¿no? Es cómo gestionar esto para realmente posicionarnos y que sea una relación de igual. Yo creo que ahí es donde está el gran paso que hay que dar, o el siguiente paso que hay que dar, y es que no sea un reconocimiento o una relación racional, sino que sea una relación de igual a igual, de colegueo, de, oye, mira, somos colegas y nos hablamos mirándonos a los ojos y somos capaces de irnos después de un acto X o una conversación, una reunión, de irnos de si tenemos que tomarnos un café, y si tenemos que tomarnos una copa, porque eso no es tan fácil que se dé. O sea, el reconocimiento oficial, sí, pero el real, el sentido y en el que realmente nos miramos a los ojos a la misma altura, no tanto. Y yo no sé muy bien cómo hacerlo, la verdad. Es complicado. Ese es el tema, ¿no? Ese es el gran tema del feminismo actual. O sea, no, nadie te va a decir, a no ser que sea muy torpe y esté muy desinformado, sí, yo soy machista. Eso luego lo tienes que descubrir tú y además luego tienes que sortear y hacer una estrategia para convivir con ello. Por cierto, podéis interrumpirme o hablar, no tiene que seguir la estructura de pregunta-respuesta, podemos aquí desordenarnos. Si se me permite, yo también quiero reflexionar sobre eso y señalar el peligro del discurso, ¿no? Porque todos nos podemos aprender un discurso. Todo el mundo puede utilizar el femenino generalizador, ¿no? Y este es un peligro especialmente tenebroso en los círculos de izquierda, porque nos encontramos con ambientes en los que presuntamente todas creemos en la igualdad y somos iguales y no existen jerarquías,
pero es que hay unos líderes, claro, pero es que hay unos comportamientos y hay una forma de hacer las cosas que es la de siempre. Es decir, le podemos quitar los nombres, le podemos poner maquillaje y volver a servir el mismo plato, ¿no? Y yo creo que la única estrategia que se me ocurre y que he podido comprobar y que puede funcionar para este peligro que sufrimos las mujeres, que es un peligro total de legitimidad, en el que estamos muchas veces totalmente desprotegidas porque somos nosotras mismas las que ni siquiera nos terminamos por atrever de llegar a un acuerdo en nuestro interior de decir esto que me están haciendo está mal, y es hablarlo con otras mujeres. Si están en el mismo círculo, mejor, pero la sororidad ahí me parece la única salida que yo veo, y lo hemos comprobado con muchas compañeras. El hecho de que tú crees que, bueno, esto puede ser raro, esto puede estar mal, esto me hace sentir incómoda, y de repente se lo cuentas a una compañera y a lo mejor ella lleva 6 meses sufriendo eso mismo por esa misma persona, ¿no? Y te advierte. O se lo cuentas y lo has sufrido en otro ámbito totalmente distinto con otra persona y te dice, mira, ten cuidado, o mira, yo te aconsejo que hagas esto. Pero al final es otra dificultad que tenemos nosotras y que tenemos que resolver entre nosotras si tenemos suerte y tenemos apoyo. Y bueno, si ustedes tenéis otras estrategias, yo estoy súper abierta a que me las deis. No sé, yo a veces he pensado... Sí, una asignatura en los institutos, ¿no? No, una asignatura, es que creo que es importante, ¿no? Porque a veces, ahora ya está más normalizado, pero por lo menos mi generación, yo tengo 57 años y decir que eres feminista es como, uy, qué rara, ¿no? ¿Sabes? Y, ¿cómo eres o sea, era como decir que eras lesbiana o algo así, ¿no? Yo soy feminista. Y te miraban como diciendo, ¿pero qué dices? O sea, esta chica es tonta. O sea, es la sensación que yo tenía, ¿no? Pero, y bueno, y ahora, pues, aunque está más normalizado, esos micromachismos que a mí me interesan mucho, ¿no? Yo había hecho aquí como, bueno, lo que te debería haber preparado mejor, ¿no? Pero como no tengo tiempo, microfeminismos, al revés, literarios, microfeminismos literarios, ¿no? Eso, y tenía aquí, igual hago algún artículo, es que no tengo tiempo, ¿no? Pero, o sea, son pequeñas cosas, ¿no? Que van ahí, ¿sabes? Como la carcoma, ¿no? De repente te das cuenta que te han comido las piernas. Y dices, pero espérate, si es que no es que me... O sea, yo cuando he pensado, pero he sufrido machismo en el mundo literario, y así en términos generales, que me da pereza, digo, no. Y luego te pones a pensar, te sientas a analizarlo y dices, pero ¿cómo que no? Pequeñas cosas, pero miles de ellas, ¿no? Entonces, una manera de lucharlo sería, por ejemplo, combatiendo los micromachismos, ¿no? Si es que es una cosa muy pequeñita, ¿no? Claro, tampoco te puedes poner en plan que te abren una puerta y decir, ¿no? Como aquello que le pasó a Arturo Pérez Reverte, ¿no? Que abrió la puerta a una chica y le montó un pollo, ¿no? Porque le había abierto la puerta. Claro, pero, o sea, no me abras la puerta, Arturo Pérez Reverte. No quiero que me abras. O sea, yo es que recuerdo... No me quiero meter con nadie porque luego me va a pasar fatal. Voy a decir, Antonia, no te metas con la gente. Pero es que me acuerdo una vez siendo... ¿Cuento anecdotillas o no? Sí, una pequeña. Es que cuando cuento anecdotillas, lo ven, me siento como la abuelita, ¿no? Pero es que es verdad. Estábamos ahí las jefas de prensa, ¿no? Que nos llamaban las princesas. Que yo ya decía, bueno, sí, es que yo me voy a tener que ir del despacho porque yo me conozco. Digo, Antonia, cállate. Las princesas. Y yo, bueno. Va a venir Arturo Pérez Reverte, princesas. Y yo, a mí no me gusta. Es que se está grabando todo. Bueno, a mí no me gusta nada, ¿no? Lo que escribe. No me gusta, lo siento. O sea, mi amiga Pilar Álvarez de Alfaguara, pero... Y me dice, Arturo Pérez Reverte, Antonia, es un género en sí mismo. Y yo digo, vale, pero es que a mí no me gusta. Ya está. No pasa nada, ¿no? Entonces llegaba Arturo Pérez Reverte y todas como, Arturo. Y yo, ya lo mío, ¿no? Y Arturo... O sea, es como que llegaba alguien, ¿no? Y claro, como a mí no me gustaba, para mí no llegaba nadie, nada, buenos días, ¿sabes? Y como cuando pasaba cualquiera, ¿no? Y entonces, me acuerdo que claro, que se quedó así mirándome, como diciendo, ¿y esta? ¿No? Debió seguro que preguntaría, ¿y esta? Y yo, ¿la mía? Y yo dije, bueno, ¿quién ha llegado? ¿Él? Pues yo que estudié protocolo, si llega él, tiene que venir a mí y decirme,
buenas tardes. Y yo le diré, buenas tardes. Pero yo no me voy a levantar. Pues eso para mí es lucha. Maleducada, si quieres, pensaría, pues no sé, pues es la de Taurus, que es una maleducada, no sé, yo qué sé. Está loca, no sé. No sé lo que diría, ¿no? Pues esas que parece una tontería, pero es así. Usted ha llegado, usted viene y me saluda a mí. ¿Que es Arturo Pérez Reverte? Ya. Pero es que yo soy Antonia Molinero, ¿sabes? Y así todas. Y así todo el tiempo. Entonces, a lo mejor llega un momento en el que la gente se entera de que todos somos iguales. Eso. Yo voy a decir 2 cosas que escuché en clase. Una es, yo utilizo a Pérez Reverte como un argumento de autoridad. Si él dice que está bien, yo digo que no. Y la otra, de lo que estábamos hablando, es que es lo del hombre feminista, de no, yo no soy machista, es ser misógino con perspectiva de género, que también es muy... no, he escuchado en clase. Y yo desde mi experiencia como estudiante, que está en la universidad, en clases, yo veo eso pues todos los días, entornos supuestamente seguros, supuestamente filosofía, ¿no? Estamos aquí todos, pensamos muchísimo, todos somos súper críticos, todos estamos a tope, y de ver casos pues que la verdad que dan un poco de miedo, sobre todo porque se den entornos precisamente que van de ese tipo, ¿no? De profesores un poco complicados de la universidad mismo, de protocolos contra el acoso que no funcionan, que no sirven casi para nada, de ver cómo profesores con denuncias, con coacción a alumnas siguen ahí. Y estás en la posición vulnerable de hablo y me jodo la carrera y esta persona me puede hacer la vida imposible hasta que no salga de aquí. ¿O qué hago? Porque después si hablo, si protesto, no voy a conseguir nada. Y es una lucha un poco complicada, sobre todo para esta situación vulnerable. Y lo que pienso, que es una pregunta también que le quiero hacer a ustedes, que están en el ámbito pues, cultural y demás, es que también si la academia es como un poco una secta, creo que los ámbitos de ese tipo también. Y no sé de qué manera se puede entrar sin tener que pasar por muchos aros, de escuchar comentarios y pasarlo mal, o incluso de trabajar el triple para que se te valore un mínimo. Como... Si alguien sabe, que me lo diga. Yo tampoco lo sé. Y yo no considero que sea ninguna tontería los micromachismos. Vale que tiene esa cosa de micro, ¿no? De pequeñito, pero es un poco a lo que me refería antes. Esa es la realidad. Esa es nuestra vida. Está claro que luego nos vamos a las cifras, a los PIB, al porcentaje de inferioridad en sueldo, en empleo. Bueno, podemos hacer una lista, ¿no? En analfabetismo a nivel mundial, por países, en fin. Podemos analizarlo a nivel macro, pero eso al final digamos que se filtra y es real en tanto en cuanto todas lo vivimos y en tanto en cuanto eso es así en todas nuestras vidas. Y yo creo que la gran problemática o la imposibilidad de arreglar las cosas es que es sistemático. ¿Podemos arreglar algo con un profesor particular? Bueno, pues al igual sí, ¿no? Pero el sistema que sostiene eso tiene la voluntad de permearse a los cambios, de escuchar y demás. Teóricamente sí, por supuesto, están los consejos de igualdad, están las asociaciones de mujeres, está, yo qué sé, hasta incluso institucionalmente, ¿no? Está establecido. Otra cosa es que realmente, digamos que esos sistemas que nos atraviesan a todas al final, ¿no? Los sistemas judiciales, los sistemas, todos, el educativo, el social, todo, realmente esté receptivo a un cambio y permita un cambio, porque al final esos sistemas, quienes los manejan todavía y quienes están en la cúpula de todos ellos, en gran parte, pues siguen siendo hombres, ¿no? Entonces,
a mí no me parece tan pequeña la cosa, porque es cierto que los micromachismos nos construyen nuestro día a día y por lo tanto nos construyen a nosotras y construyen nuestra posibilidad de ser y nuestra capacidad de hacer. Yo le daría un montón de importancia, vamos, y desde luego hay que lucharlo, y yo creo que todas, sí, en algún momento de nuestra vida, vamos, a diario, diría yo, prácticamente, en todo. nos vemos atravesadas desde cuando, vamos, yo por ejemplo, que soy una asidua de la ferretería, en fin, mil y una anécdotas y mil y un cabreos y mil y un... es que me los como. Desde eso hasta todo, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay que tratar de movilizar a muchos niveles, desde esa cosa diaria, oye, mira, yo estoy aquí, y de la lucha que también hablábamos antes cuando esperábamos, ¿no? De la lucha con nosotras mismas, de cómo por un lado estamos estructuradas, ¿no? Digamos, a nivel cultural, para reaccionar, para estar de una determinada manera, y nosotras mismas tenemos que estar alertas y constantemente y con un halo de razón, diciendo, oye, no, que yo estoy aquí, que, en fin, es que en cualquier momento de la vida, ¿no? Es que los tenemos como, o sea, por lo menos digo mi generación, ¿no? Porque seguramente las vuestras no, pero los tenemos incorporados. Es que yo no me daba cuenta hasta que generaciones de mujeres jóvenes, o sea, te ponen unas gafas nuevas y dices, pero ¿tú no te estás dando cuenta? Es que no, porque lo tenemos incorporado. Entonces yo no sabía que me estaba pasando eso. O sea, no me daba cuenta, ¿no? Hasta que, claro, cuando ya habéis como abierto esa ventana, ¿no? Miras por ahí y dices, pero sí, claro, si es que me estaba pasando. Pero como los tengo incorporados, no sabía que me estaba pasando, ¿no? Y cuando eres consciente de todo esto, pues dices, bueno, pues entonces esto no puede volver a pasar. Y ahí es donde tiene que las instituciones públicas y las privadas trabajarlo, ¿no? Y luego es muy desagradable, porque cuando te pones en ese plan es como, o sea, la gente... a nivel doméstico incluso no gusta, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué aquí a Canarias que yo soy de una familia que somos 6, somos 4 chicas y 2 chicos, ¿no? Entonces, pues lo típico de niñas, poner la mesa y los 2 hombres sentados y yo, claro, cuando eres consciente miras y dices, ¿qué dices? O sea, no lo consentíamos, ninguna de mis hermanas lo ha consentido jamás, ¿no? Pero, claro, la pobre estaba educada en eso, ¿no? Y yo recuerdo cuando llegué aquí a Canarias que veía en las reuniones familiares que las mujeres ponían la mesa, hacían la comida y demás, y los hombres estaban sentados. Y entonces yo a veces lo tenía que pasar mal, pero dije, venga, Antonia, tienes que luchar todo esto en todos los ámbitos, y caes mal. Porque me decían, Antonia, como me miraban así un poco, yo me quedaba sentada con los hombres, ¿no? Y me miraban así los hombres. Y yo decía, yo es que soy lesbiana. Pero mi marido estaba ahí al lado. Yo soy lesbiana. Entonces me decían, ¿pero qué dices? Está loca. O sea, era como intentando con el sentido del humor, como luchar eso, ¿no? Pero es que ya no quiero utilizar el sentido del humor. O sea, no quiero decir tonterías para caer menos mal, ¿no? Ni en mi ámbito profesional, ¿no? Cuando yo soy la directora de la escuela literaria y me dicen, oye, ¿me pones el agua? Oye, ¿me haces unas fotocopias? Y digo, ¿a un director se lo pedirías? Pues yo soy igual, ¿eh? Así que te coges el agua tú, te haces tú las fotocopias. O sea, he tenido que estar pa. Y eso llega un día que dices, bueno, ya. O sea, páralo, ¿no? Porque, o sea, como soy mujer, tengo una serie de roles adjudicados, ¿no? Entonces, eso hay que lucharlo de una manera, bueno, pues a lo mejor es un poco desagradable, puedes poner una sonrisa o no ponerla, es decir, ¿te traes el agua tú? O sea, que son cosas pequeñitas, fíjate de lo que os estoy hablando. O sea, ya si empezamos a subir niveles, ¿no? Pues eso, escribes algo y es como, ¡ay, qué gracioso!, ¿no? ¿Por qué? Porque lo escribe, en mi caso, una niña de 9 años. Pues no sé, a Matilda de Roald Dahl la respetaban muchísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque era de Roald Dahl? ¿O porque era muy buena? Por todo, ¿no? Pues, y así, o sea, es interminable, ¿no?
Yo quiero decir también, respondiendo a la pregunta de Lucía y respondiendo a Antonia también, que caes mal, es verdad, es indiscutible, pero generas precedentes. Y a lo mejor a las personas que caes mal, les seguirás cayendo mal, pero a lo mejor a otra mujer que está en la misma situación o que hace lo mismo y siente ese extrañamiento todos los días y no sabe por qué, le hace clic. Y pienso, esto es a nivel totalmente individual y personal, pero yo no creo en los micromachismos, no creo en eso. Creo en que el lenguaje es un arma y que hay que politizarlo más y no podemos conformarnos, siempre tenemos que intentar dar un paso más. Para mí son mecanismos psíquicos de opresión. Esa pequeña cosa hace que tú dudes de ti misma, hace que tú te restes agencia, hace que todas las mujeres que estamos aquí ahora mismo nos hayamos planteado si tenemos derecho a estarlo en primer lugar. Y esto es un hecho. Es decir, cuando me planteé buscar sustitución, hablé con más mujeres aparte de Lucía, porque hay 2 ponentes que faltan. Y se repitió en todos los casos, es que yo no soy nadie, es que yo no soy nadie. ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué hago? Y creo que es incómodo y creo que duele, pero si se tiene la energía, tenemos que intentar nadar contracorriente y tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos para darnos la mano y hacer esa presión juntas. Y otra cosa que quiero decir, que también es totalmente a título personal, yo no creo en la igualdad, es decir, creo en la igualdad como precepto o como ideal al que aspirar, pero creo que en un contexto en el que las mujeres estamos sistemáticamente y estructuralmente precarizadas, yo no quiero que se me trate con igualdad, quiero que se me trate de forma situada. Es decir, quiero que se me trate como una mujer joven del sur, de padres migrantes, blanca, cis, normativa, pero que se me ubique. Y quiero que esa sea una realidad explícita. Quiero que las personas, cuando me vean en un grupo de hombres en el que yo estoy callada, porque a lo mejor la dinámica del habla o del acceso al habla no sigue la misma lógica que en un grupo en el que sea más accesible, la gente se dé cuenta y diga, claro, es que no está hablando, pero no porque no haya pedido la palabra, no está hablando porque es mujer, porque es joven, porque no cree en sí misma o porque no la han dejado hablar. Y creo que esas reivindicaciones las podemos hacer y espero que las sigamos haciendo, o sea, más allá de las fechas del 8M. Es decir, que el feminismo no sea residual. Yo creo que lo residual es algo que se nos ha instaurado a base de golpes. Es decir, a veces incluso existe la voluntad, ¿no? En el mundo literario yo veo una gran voluntad de potenciar, de conocer mujeres escritoras, entre mujeres escritoras y entre actores culturales. Y aquí hablo también de hombres, por suerte. Pero es que hay un desconocimiento de base, ¿no? Y luego muchas veces no existe esa voluntad, ¿no? Encontramos instituciones como la universidad que a lo mejor aprueba el plan, pero hace todo lo posible por no seguirlo o por proteger a su plantilla, ¿no? Y eso todo, cuando se habla, cuando se saca el trapo sucio y se pone en la mesa, ya no se puede volver a esconder. Ahí se queda. Bueno, y si no quieren decir nada, paso a la siguiente. Citando a Cristina Morini en su obra Por amor o a la fuerza, feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo, si existe una modalidad histórica que pueda encarnar la explotación total de la persona por parte del capitalismo, esta figura es femenina. La explotación ha sido siempre y es una apropiación indiscriminada de cansancio, tiempo, cuerpo y saberes individuales. ¿Disponen las mujeres de la misma cantidad de tiempo para hacer cualquier actividad creativa que los hombres? Sí, porque la pregunta originalmente la propuso Antonia. Yo es que creo que, bueno, no, es que eso, obviamente no tenemos tiempo. Hoy explicaban en el telediario, aparte de, bueno, las mujeres que tenemos una profesión, pues después tenemos una serie de, no sé, de labores, ¿no?, que propias de nuestro sexo, no lo sé. En mi caso yo tengo mucha suerte porque obviamente pues yo estoy casada con una persona donde hacemos las labores
uno u otro, es igual, ¿no? Pero con todo y con eso es imposible, ¿no? Es imposible. Siempre hay algo que falla, ¿no? O sea, yo en mi caso, que soy empresaria, que soy madre, que soy pues todo lo que somos, ¿no? Y que tengo una profesión, y si además soy escritora, yo no tengo tiempo. Yo tengo que robar algunos de los espacios el tiempo para escribir. Muchos años se lo he estado robando a mi hijo, muchísimo tiempo, ¿no? Gracias a mi marido, pero no he podido estar ahí, ¿no? Si se lo robo a la escuela, pues la escuela de repente hace, ¿no? Es como, imaginaros unos gráficos, ¿no? Que fuera bajando, pues la escuela baja, si escribo la escuela baja, si subo a la escuela mi hijo suspende, ¿no? O la lía, o sea, es todo el tiempo así. Entonces, el tiempo para la escritura, en mi caso, no lo tengo, y sé por muchas alumnas mías que es muy difícil, ¿no? Pues antes hablábamos de ellas dos, pues bueno, pues ellas pues tienen hijos, tienen profesiones complejas y además quieren ser escritoras, pues no sé, bueno, pues yo creo que tenemos más de 24 horas, es que no lo sé, porque si yo digo, tengo 8 para mi profesión, 8 para dormir y 8 para el tiempo, ¿no? De ese tiempo, mentira, es que porque cojo para tal. A todo esto tengo que sumarlo ahora lo de las lavadoras, porque como yo no sé... O sea, a mí me cuestan los números, no sé a qué hora tengo que poner la lavadora. No, lo digo en serio, tengo un problema, o sea, creo que eso es un problema. O sea, yo estoy loca con eso. Y tengo un hijo, si tuviera 3, solo me dedicaría a las lavadoras, por ejemplo. No, de verdad, o sea, no sé a qué hora hay que ponerlas y cuándo, porque tienen unas horas, tienes que estar preparada, no puedes escribir, preparada, ahora es la hora de ponerla. Son tonterías, ¿no? O tienes que ir a la compra. O sea, todas las cosas que hay que hacer y encima hay que escribir, no existe ese tiempo. No existe. Supongo que a las artistas les pasa lo mismo. ¿Cuándo dibujáis? Yo le resto horas de sueño, porque es lo mismo, quitas horas de tu trabajo del cual comes, que no lo puedes abandonar, o quitas horas de vida familiar, o quitas X, ¿no? La verdad que para mí pues es a base del tiempo de ocio, que normalmente no tengo, y quitarle horas de sueño, básicamente, porque es que si no, no da la vida, realmente. Por eso son profesiones como muy vocacionales, es decir, a mí porque me llena y yo soy a través de eso y es mi manera de estar en el mundo, digamos, de alguna manera, ¿no? De alguna forma, y me compensa, pero realmente es un sacrificio, digamos, hacer equilibrios, ¿sí? Como tú has dicho, hacer equilibrios entre todos los aspectos de tu vida para rascar ahí huequitos para dedicarte a lo que realmente, en mi caso por lo menos, es lo que realmente me siento realizada y tal, que es en la práctica artística, ¿no? Y no renuncio a ello. Yo sé que sacrifico otro montón de cosas, a mí me compensa, pero sí es cierto que no es nada fácil. Y no es nada fácil porque tampoco es especialmente en mi caso, pero sí es cierto que hasta que no haya una corresponsabilidad familiar y social con todas esas labores, no va a ser posible. Los hombres en general no tienen como ese peso de responsabilidad moral, ya no impuesta por nadie, sino aprendida, ¿no? Y un poco, decíamos antes, ya como que se ha metido en nuestro ADN, ¿no? Como esa cosa epigenética de las características que hacen que tu carga genética se transforme. A partir de ahí uno se siente más responsable o no con determinados aspectos de la vida familiar y de las labores. Entonces, hasta que eso no cambie y hay una corresponsabilidad general, social y familiar de toda la vida, desde las lavadoras hasta las compras, hasta, ¿no? estas cosas mundanas, pero bueno, mundanas no, diarias, digamos, pero que necesitan tiempo, necesitan sobre todo, no solamente es el tiempo, sino el peso de tengo que ir, tengo que a ver cómo me organizo, a ver cómo lo hago, voy, vengo. También es esa carga mental, digamos, que tienes ahí que te quita espacio para pensar, reflexionar o escribir o no sé,
o hacer lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer. Espera, así, a señoras mayores ya jubiladas que, bueno, antes cuando me estaba metiendo con las instituciones públicas, es verdad que el Ayuntamiento de La Laguna, es que luego se quedó fatal siempre, pues el área de bienestar social o de juventud, sí que este año han asumido el curso de mayores y el curso de jóvenes, ¿no? Desde Unidas Podemos y lo han hecho los dos desde el principio. Y se lo tengo que agradecer porque han tenido la sensibilidad suficiente para ver la importancia de que la gente mayor, por un lado, no se costee los cursos, o los chicos jóvenes de 12 a 17, que ellos no tienen dinero, tienen sus padres, pero son ellos y vienen voluntariamente, y ha sido excepcional. O sea que no todos, siempre como digo yo, no todos los políticos son iguales, afortunadamente, es verdad, ¿no? Y veo muchas señoras mayores, ellas, que me dicen... Son a lo mejor maestras jubiladas o, bueno, gente de diferentes ámbitos y escriben estupendamente, pero de verdad, un porcentaje altísimo. Digo, pero ¿y tú por qué no has escrito antes? Me dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo? Antonia, porque antes tenían más hijos, tengo 4 hijos, soy maestra, cuido de mi madre, yo no tengo tiempo para escribir, me lo estoy planteando ahora, escribir memorias, que es lo que hace, o un librito de relatos, y digo, pero bueno, Dios... O sea, ¿cuánto talento se habrá perdido en estas mujeres? Eso me da mucha pena, porque ellas, entiendo, son gente con gran corazón, pues prefieren atender a sus madres, a sus hijos, a sus esposos, a sus carreras, y ellas, las últimas, y ya no te da tiempo, ya llega a las 12 de la noche y estás agotado. Entonces, eso es el tiempo, ¿no? Pero claro, ¿cómo se detecta ese talento? Y se dice, no, tú... ¿no? A ti te vamos a becar, porque tú... Eso le pasó a Mario Vargas Llosa. Su agente literario Ángel Barcels vio que tenía talento y le dijo, deja de trabajar, te voy a costear. No sé cómo lo hizo, porque lo cuenta. O sea, fue como una especie de beca, tú tienes que escribir, ¿no? Pues a mí me gustaría que eso pasara, ¿no? Porque alguna beca que he visto por ahí que da el gobierno... digo, bueno, sí, ya, claro, sí. Esa beca, esa persona, o sea, yo es que la verdad que a veces fatal, ¿no? Pero ver realmente ese talento, si hay un talento que se detecta, pues a esa persona decir, oye, tienes un par de años para prepararte una novela. Por lo menos te quitamos la parte de que tengas que trabajar, gente joven, ¿no? Claro, si estás trabajando y estáis empezando con pues una nueva profesión, sois muy jóvenes, tenéis que salir, tenéis que labraros el futuro, tenéis que... No sé cuánto escribís. Lo que tú decías, hay que hacer un sacrificio, pero ¿por qué hay que hacer un sacrificio? O sea, es que no entiendo el sacrificio, es que las mujeres hacemos cosas basándonos en el sacrificio. Pero es que no quiero sacrificios ya, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Que vamos llamando a las puertas diciendo, oye, ¿tiene talento? Yo podría decir, tiene talento en mi escuela, este y este. Becarles, porque sé que lo tienen, pero no, tienen que, yo qué sé, tienen que estar trabajando en no sé dónde. Pues igual que los actores, por lo menos en Madrid muchos actores con gran talento tienen que estar en McDonald's. La mayoría vas a McDonald's son actores, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Pues así, o sea, reivindicar todo el tiempo, ¿no? Pero no solo reivindicar, porque venir a quejarse... Está muy bien, ¿no? Pero nos escucha este público estupendo que en vez de estar, yo qué sé, pues tomándose por ahí un aperitivo, están aquí escuchando esto que no tenemos preparado, pero que lo sentimos de verdad, ¿no? Entonces este micrófono tenía que pasarse a mucha gente, ¿no? Que pudiera decir pues un montón de cosas, ¿no? Que pudieran... Es que parece que pedir, ¿no? Pero es que no estoy pidiendo nada, o sea, estoy solicitando dinero para poder costearme la vida, para poder escribir. Yo ya no lo necesito porque ya me he sacrificado muchos años, ¿no? Pero veo a la gente joven de la escuela que digo, ¿y vas a escribir? Oh, no, Antonia, es que ahora tengo que hacer una carrera y después tendré que hacer un máster y después tendré que... O sea, el otro día una alumna que a mí me parece brillante... Le dije, oye, ¿por qué no te has apuntado al siguiente curso? O que ya estás empezando a escribir y dice, ¿qué va? No, es que me voy a casar y tengo que organizar la boda. Y yo,
O sea, se me cayó, todos sus textos se me cayeron al suelo. Que tienes que organizar una boda y por eso no vas a empezar una novela. Y dice, bueno, y luego tendré, pues seguramente me quedé embarazada, no sé qué. O sea, es que fue como un espejismo, ¿no? O sea, alguien que realmente quiere escribir, quiere dibujar, quiere hacer artesanía, quiere dar clases, tiene, no sé, eso hay que ponerlo muy por delante, ¿no? Muy por delante, y eso actualmente es muy complicado. Yo con este tema de la doble explotación, de no solo no tener tiempo ni para escribir, ni para leer tampoco, ni para poder consumir todo tipo de cultura, pues me voy a poner romántica en el 8M de la mujer trabajadora y pensar en mi madre, que es una trabajadora en un hotel en el sur, la cual acaba a las 5 de trabajar y después llega a casa, que tiene que hacer las tareas, está sola, y llega a las 7 y ella está agotada y duerme. Entonces su vida se resume en trabajar y dormir, porque llegar a casa y hacer todas las tareas, limpiar, es un trabajo. Y es una persona a la cual tiene muchas inquietudes, le encanta leer, le encanta ver pelis, le encanta series, pero hacer eso le requiere un sobreesfuerzo, un mantenerse despierta, un saber que al día siguiente va a tener que volver a trabajar y que esas actividades no le proporcionan ningún beneficio económico, que es la única excusa que a veces tenemos, ¿no?, para poder sacrificar X cosas. Y es algo que me aterra un poco, sobre todo por sus ansias, con que yo estudie y con que siga estudiando, de mientras me lo pueda permitir yo trabajo y tú sigues estudiando porque ya te tocará sacrificarte, ¿no? Y es algo que me da bastante miedito, la verdad. Y eso no era más que... Una imagen así como de, oh, pobre gente, ¿no? O sea, no, es que claro, cuando te quejas, te quejas porque tienes un problema. Claro, es que tenemos problemas, pero independientemente de eso, tú estudias filosofía, tú eres ilustradora, yo soy escritora, tú organizas estas charlas maravillosas, o sea, nuestra vida es estupenda, pero es que no solo hablamos por nosotras, cuando te ponen un micro en la mano es que hablas por los otros, por las otras, ¿no? Porque no a todo el mundo le ponen un micro en la mano. Entonces, ahí hay que reivindicar. Te ponen un micro, hay que reivindicar rápidamente, ¿no? O sea, yo a veces, cuando me hago ahí la moderna y tal, y la joven, ¿no?, y en el Instagram, no sé qué, y pongo un rollo, ¿no?, intento poner una foto y me dan 100 me gusta y digo, ¡claro, 100 me gusta! Me siento como tal. Y luego veo, yo qué sé, gente... que no tengo nada contra ellos, ¿no?, como esta muchacha Georgina, mujer de Cristiano Ronaldo, ¿no?, que yo qué sé, dice Oli, y de repente tiene 3 millones de me gustan y digo, ¿pero qué he hecho mal yo? No lo entiendo, ¿sabes? Que intento ahí reflexionar sobre un tema, bueno, las filósofas ya ni te cuento. Tú pones un tema filosófico en Instagram, verás, te dan 3. Tu amigo, tu madre y yo. Y ya. ¿Sabes? Y de repente te pones unos taconazos, un escotazo, un pelazo, no sé qué, y dices, ¡Oli! 1.000 millones. Entonces dices, ay, es que todavía, que está muy bien, o sea, que está muy bien. A mí me encantan los tacones y hacer así, yo qué sé, es que no sé, pero es que somos otra cosa. Es que somos, no sé... pero estamos como en el sitio equivocado, en la época equivocada, o que, no, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no los medios de comunicación también hacen reportajes como Soy Pino Ojeda? Que sí, que Georgina también, que sí, que es muy graciosa, pero hola, soy Pino Ojeda. Pino Ojeda ya no puede, ¿no? O, hola, soy Andrea Abreu, coño. Soy Andrea Abreu y tengo un éxito brutal porque mi libro es buenísimo y se está publicando en todos los idiomas. Venga, vamos a hacer un reportaje de cómo se hace una escritora.
¿qué hay que hacer para escribir? No sé, quiero decir que no nos acompaña tampoco mucho los medios de comunicación, que están más, bueno, pues simplemente lo que decía antes, cogemos un telediario y vemos ya desde hace muchos años, vemos los tiempos que se dedica a la cultura, 5 minutos y gracias. El fútbol, 20. La política, 20. ¿No? Y la cultura, esto. Entonces, la creación literaria, imagínate, allí, la pintura, allí la fotografía, bueno, ya eso es. Entonces yo creo que los artistas sí que deberíamos, no sé, romper todos los techos de cristal, hombres y mujeres. Claro, hay como una suerte de división entre cultura popular o tradicionalmente alta cultura y baja cultura. Y claro, el problema es que quizá por la academización o por la precariedad que existe y el trabajo abrumador y la cantidad del mismo, no todas las personas acceden o ni llegan a acceder ni llegan como a verse dentro de esa cultura, ¿no? No hablo de la cultura como un todo, sino de la cultura de hacer cierto tipo de cultura, porque cultura es todo al final. Pero, claro, ¿cómo podemos animar a la gente a que se interese por algo si es un mundo bastante cerrado, para empezar, ¿no? Es un mundo que está elitizado, es un mundo que tiene su propia estructura de acceso, ¿no? Sus propios, por así decirlo, pequeños rituales de legitimación. Y claro, ahí hay un doble problema, ¿no? Porque está, por un lado, la capitalización que genera como una vorágine totalizadora de hacer un todo, por un lado, en teoría, más democratizado, pero por otro lado, más homogeneizado, o mantener esas estructuras de acceso que muchas veces son discriminatorias, ¿no? Entonces, eso es un problemón, o sea, no tiene como una respuesta fácil. Pero sí que creo, a lo mejor cándidamente, que hay un buen uso de las redes sociales sí puede acercar a determinados públicos que a lo mejor no tienen por qué haber estado en la universidad o no tienen por qué haber estado en el entorno o haberles pillado una época en la que se pudieran educar en cualquier nivel y que aún así puedan producir y también replantearnos esas formas de acceder a la producción o que por suerte, porque yo creo que se están democratizando bastante, pero o sea, obviamente tiene que haber un rasero, nunca va a estar todo a disposición de todos porque sería apocalíptico, pero no, a ver, todo es posición de todos, sí, pero todo dispuesto y simplemente para ser usado y dejado es como, no, siempre hay una estructura en todo lo que se haga. Pero, claro, la cuestión es, ¿podemos hacer esas formas de acceso a la producción más justas y menos elitistas? ¿Podemos hacerlo? ¿Cómo lo hacemos, no? Y yo creo que en eso estamos también. No sé si están de acuerdo. Yo en ese sentido creo que esto responde también al sistema capitalista global político en el que estamos metidos, que tampoco podemos, digamos, aislar el mundo de la cultura como si no fuese parte del mundo. Claro. ¿Sabes? Está metido y responde a las mismas directrices de todos los sistemas transnacionales y globales y demás, ¿no? Y también, por otro lado, yo, y esto también es algo como muy personal, yo esa cosa de tratar de acercar la cultura a todo el mundo, creo como tú que un buen uso de las redes sociales permite una cierta posibilidad de acercamiento por parte de quien quiera, donde sí que creo que habría que establecer diferencias tal vez en la educación, ¿no? en dotar a todas las personas de intereses y demás, pero ya está, no a todo el mundo le tiene por qué gustar el arte, ni a todo el mundo le tiene por qué gustar la literatura, yo qué sé. Hay gente que a lo mejor tiene una sensibilidad o un interés grande en
digamos, en todo el tema ecológico, de naturaleza animalista, me parece fenomenal y tienen que existir también. A lo mejor a mí no es algo que sea mi prioridad, porque mi prioridad tiene más que ver con el arte, pero en fin, que también a veces tenemos como, yo creo que en el mundo de la cultura como cierta intención de que todo el mundo tiene que venir al museo y todo el mundo... Bueno, sí, tenemos que tratar de acercarlo, tenemos que abrir puertas, ¿no? Y tratar de generar caminos. Pero ya, ¿no? A veces, no sé. Todo el mundo tiene que poder venir, no todo el mundo tiene que venir. Exactamente, ¿no? Porque también es cierto que yo, en ese sentido, soy la interpelada en otros ámbitos de actuación. Es decir, hay otros foros como este en el que dicen, es que la gente no X, no hace ejercicio, no corre maratones, no, yo creo un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la cosa sí que es cierto, una intención de abrir puertas, de facilitar, pero, y no creo que por eso sea especialmente elitista, sino simplemente hay unos intereses particulares de cada uno de nosotros a ciertas áreas de la vida y ya. Claro, solo iba por el tema de, por ejemplo, si te quieres dedicar a las artes, realmente, bueno, esto viene realmente con la siguiente pregunta, así que no me voy a extender y directamente lo voy a hacer. En la famosa obra de Remedios Zafra, el entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital se sentencia. No se precisa estudiar comunicación para comunicar, ni filología para escribir. Esta es una afirmación que puede resultar controvertida. Sin desmerecer la educación formal en artes y humanidades, se discute su necesariedad para crear o escribir. En este contexto, donde las líneas parecen difuminarse en el ámbito de la creación y la pertenencia a una academia, ¿consideran que hay un doble rasero en el mundo creativo relacionado con la especialización en el que las mujeres tienen que dedicar muchos más años de su vida para legitimar su carrera creativa? Vale. Me refiero a lo siguiente. Si las mujeres en el esfuerzo por legitimar su presencia en determinados ámbitos que suelen tener bastante reconocimiento, tienen que pasar por una serie de aros mucho más rígidos que los hombres. Por ejemplo, me refiero al artista torturado que empieza a exponer a los 30 años y tiene una educación totalmente autodidacta porque es un antisistema, etcétera, etcétera. Y sin embargo, si una mujer empieza a hacer a lo mejor exposiciones a los 30 años y no tiene una carrera específica de la actividad artística o cultural que está haciendo, entonces es una intrusa, es oportunista, es caprichosa, o una abuela, por lo menos, o por ejemplo, ¿no? Está empezando, va a ser siempre un hobby. No puede haber una genia que debute a los 80 años, porque, bueno, la podemos reconocer, sí, pero cuando se muere, ¿no? Sin embargo, si lo hace un hombre, pues hay toda una serie de discursos que automáticamente entran en el imaginario, ¿no? Un genio torturado, un genio incomprendido, un no sé qué, un no sé cuánto, y yo siento que no hemos tenido eso, o no se ha visto por el mismo rasero, y por eso venía esa pregunta. Entonces, por un lado está que ahí existe en este tiempo, bueno, atravesado por un acercamiento abstracto a las subculturas creativas, ¿no? Bueno, está todo muy democratizado, pero al mismo tiempo está el miedo a la pérdida de calidad. Y por otro lado, esa pérdida de calidad se teme especialmente o casi únicamente cuando eres mujer, o realmente es que es una preocupación a tener en cuenta siempre. Yo creo que en esos ejemplos que ponías, ¿no? De las personas mayores, no tanto, porque sí es cierto que ahora hay una conciencia de rescate y que sí que hay esfuerzos por parte de las instituciones también de rescatar, pues, especialmente mujeres que han sido olvidadas o que no han podido ser visibilizadas. En cuanto a la parte más de los ejemplos de jóvenes, sí es cierto que, digamos, la academia yo creo que te permite ser escuchada de otra manera. Que tampoco quiere decir que porque hayas pasado por la academia, ya tengas tu título,
pues por ejemplo en mi caso, ¿no? De Bellas Artes, porque haber estudiado Bellas Artes no te convierte en artista, tampoco por otro lado. Bueno, tienes ahí como una justificación o un parapeto de decir, mira, no, perdona, yo he estudiado y, en fin, sé un poquito de lo que hablo, ¿no? Y te permite, es como una especie de escudo, creo yo, que no significa que con ello te escuchen igual que a los hombres, ni mucho menos. Antes un poco lo que decías del lenguaje, estoy totalmente, ¿no? De acuerdo en esa cosa del diálogo y el hacerte escuchar. Pero sí que creo que, digamos que el título te sirve de parapeto un poco, te sirve de escudo. A ver, te da cierta autoridad, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, en el caso de la creación literaria, sí es verdad que el hecho que hagas filologías, filosofías y el talento no está ahí, el talento se desarrolla, pero tiene que estar, ¿no? Tiene que estar esa mirada, no por el hecho de que seas filólogo, filósofo. De hecho, muchos escritores no tienen una carrera acabada, ¿no? Y además yo siempre digo, cuando voy a los institutos, a mí que me presenten a los que suspenden, ¿no? Porque ahí sé que ahí están los artistas. A lo mejor también, o sea, yo voy a muchos institutos y escriben, ¿no? Y siempre está el arte, o sea, la mirada esa extraña, esa diferente, esa mirada, esa visión del mundo que te configura como artista, está en otro tipo de personas, ¿no? No en el que ha pasado por una academia. Que además, si tienes ese talento y pasas por una escuela de bellas artes o de creación literaria o eres un gran pensador y además te haces la carrera de filosofía, pues probablemente ahí estás alimentando tu capacidad intelectual, está claro, ¿no? Y que si a una mujer le cuesta más todo siempre. A una mujer le cuesta más todo siempre. O sea, yo no sé, yo tengo en mi currículum que, bueno, sí, estoy muy orgullosa, y mi padre estaba muy orgullosa de mí también, pero como mi obra no hable por mí, da igual todos los títulos que tenga y todos los años, da igual. O sea, es tu obra quien habla, ¿no? La cuestión es por lo que hemos venido aquí, ¿no? Que tenemos muchas mujeres antes y ahora el mismo talento y nos cuesta más llegar ahí, ¿no? que a muchos hombres. Y entonces, eso no sé quién lo juzga, ¿no? Los editores, los dueños de galerías de arte, ¿no? O sea, tiene que haber un filtro, eso está clarísimo. Tiene que haber un filtro. Yo estoy, por ejemplo, muy en contra de la autopublicación porque me parece que, no sé, te tienen que valorar, ¿no? Tú te valoras a ti mismo o no, depende si te sientes intruso, ¿no? Pero tiene que haber un profesional que diga, esta obra o esto tiene interés y vamos a apostar por ello. Eso puede ser una institución pública o una institución privada, ¿no? El Cabildo hace, por ejemplo, ya que estamos aquí, hace una colección en el Festival Índice que coordino yo y que se trata de sacar y descubrir a nuevos talentos, ¿no? Y a veces me cuesta, Y ahora van a salir, por ejemplo, 5 autores canarios, jovencísimos, con un talento brutal, y a mí me gustaría recibir alguna llamada, decir, ¿cómo van? No sé, o sea, me siento sola con ellos, ¿no? Ellos se sienten solos, yo me siento sola, todos nos sentimos solos, llegará la Feria del Libro, se olvidarán de nosotros y ya está. Y ya no se van a olvidar de nosotros nunca más, porque ya sí que voy a llamar a los despachos y ya sí que, o sea, ya voy a dar la lata, porque ya no me apetece esconderme, ¿no? Ni esconder a la gente. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Y bueno, y ellas que son maravillosas, porque ya veis que Katia Vázquez está por aquí, Covadonga García Fierro, Tahiri. Digo mujeres poetas porque son realmente excepcionales, ¿eh? O
O sea, yo me puedo equivocar, como siempre digo, en 1000 cosas, pero en detectar talento no me he equivocado en la vida. En la vida. La primera vez que Andrea Abreu estuvo en la escuela y me dijo, ella no estuvo conmigo, con Coriolano González Montañez, me dijo, Antonia, aquí hay una escritora. Dije, ¿por qué? Y tal, me dijo, te voy a decir, vimos que ahí había alguien. Es decir, nosotros desde la escuela detectamos talento, ¿no? Sabemos lo que... Y ahí está, ¿no? Y ahí está ya, pues, pero es que como ella hay más. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, sororidad literaria también, ¿no? Y bueno, y yo digo sororidad literaria, pero aquí veo gente, chicos jóvenes o señores de mi edad que estoy segura que nos van a apoyar siempre, porque... ¿A que sí? Claro. Yo creo la pregunta, la retomo, de tener que siempre tener una academia detrás o un trabajo extra. Lo que hablamos del sacrificio también antes, de sacrificarse para que se te valore. Y yo vengo a hacer una defensa de la mediocridad, porque estoy cansada de ver a mi alrededor, en mí misma, voy a hablar de manera muy personal, de tener que estudiar 2 carreras, 2 idiomas, para así sentirme válida, para así sentirme bien. Estoy harta de hacer como un sobreesfuerzo cuando no se puede para que se me considere digna de algo y aún así no sentirlo como hoy, de por qué estoy aquí cuando hay mucha gente que podría estar, ¿no? Y estoy cansada, de ver también de compañeras maravillosas de filosofía con trabajos espectaculares, de no querer presentarse a cosas porque hay otra persona, hay un hombre con la mitad de trabajo, pero con la seguridad de ir, con la presencia. Y estoy cansada de que tengamos que hacer ese sacrificio, ese esfuerzo, esa siempre ambición desmedida para poder llegar a algo y ser excepcionalmente buena para que se te valore y si eso, pero ya muerta. Y estoy cansada, así que defensa de la mediocridad, de tener vida, de disfrutar, de tener ocio y de poder vivir, básicamente. No, para adelante. Es muy importante lo que tú has dicho, porque de eso se hace la vida, ¿no? Entonces, no es necesario el sacrificio. O sea, por supuesto, el esfuerzo. A mí tampoco me gusta ni la palabra ni el esfuerzo ni el sacrificio. Es que me suenan ya a trabajo de galeras, ¿no? O sea, que sí, que todos estudiamos el esfuerzo, ¿qué esfuerzo? Si lo que me tengo que estar deseando de escribir, de ir a clase, de estudiar, de leer poesía, de... Claro, o sea, pero es que todo esto que estamos hablando, o sea, es como estar cardando la lana, o sea, hay que empezar, es que hay que empezar de nuevo con lo que tú decías, con los planes de estudio, porque claro, cambiar todo eso es como, vamos a girar el mundo hacia el otro lado, o sea, ¿cuánto cuesta? Venga, dejemos el plan de estudio ahí. Y es que seguimos en lo mismo, entonces jamás avanzaremos si no hay un plan de estudio que integre todo esto que pensamos, además que lo pensamos todos, ¿no? Pero es que parece inamovible, es inamovible. Tenemos una ley de educación ahí que, claro, entre la pandemia, Rusia, mi prima, el otro, bueno, y los chicos ya, sí, eso ya, sí, total, sí llevan 50 años igual, que les den. Es que yo a veces digo, ¿habrá una mente que piense eso? Porque, o sea, vale, puede haber una pandemia, hay una guerra, etcétera, pero es que los chicos están ahí. Y luego, pero es que los chicos están fatal, necesitan ir al psiquiatra, Pero si les estáis escuchando, o sea, yo ahí también creo que hay todo por hacer, Lo digo porque a mí todos los sábados me lo cuentan, estos que digo de 12 a 17. Antonia, la semana pasada tuve 7 exámenes
Y yo, ¿pero qué dices? ¿Todavía estáis ahí? Sí, 7 exámenes, tengo un estrés horrible, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos. Ya como seas un poco raro y un poco escritor y me tiño el pelo de no sé qué, o soy homosexual y además tengo aquí un piercing, bueno, ya tengo bullying además. Yo todos los sábados hago así, digo, ¿todavía estamos ahí? Sí, claro. Y luego, no, es que se han suicidado. Es que poco suicidio me parece que hay. No, lo digo en serio, ¿eh? O sea, hay un problema estructural grave que nunca se va a solucionar si no empezamos ahí. Y desde luego ahí nos está. O sea, eso se ha quedado ya en el tintero. Entonces ahora, bueno, pues hay problemas más importantes, yo lo entiendo, porque hay una guerra y entonces es como todo lo demás, queda anulado todo lo demás, señores, ya. Pero es que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir yendo al colegio, tenemos que hablar de esto. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos, no? Entonces, pues, eso. no sé que te doy la razón desde el principio, ¿no? Yo solo un apunte para no alargarlo más, porque ya llevamos rato. Por supuesto, la mediocridad bien entendida, yo en eso siempre hablo de honestidad. O sea, para mí la clave es ser honesta con una amiga, con uno misma y con las ambiciones de una misma, no en un tema ambicioso de poder, sino honestidad con uno misma, pero sí que creo que también hay que, vamos a ver, que el desarrollo de una profesión artística, en este caso, lleva trabajo. Tampoco esa cosa de la genialidad de vengo y lo hago en 2 minutos, no. Lleva trabajo, lleva sacrificio, aunque no nos guste la palabra, y lleva esfuerzo o... Bueno, vale, trabajo, si quieres, pero lleva trabajo y esfuerzo. Bueno, en mi caso, como soy mediocre, me lleva un montón de trabajo y un montón de esfuerzo. No, es por cambiar, o sea, es por cambiar, perdona, es por cambiar un poco también el lenguaje construye, ¿no? Decías, Eva, tú antes, el lenguaje construye, por supuesto, pero es que cuando a los chicos les hablas de esfuerzo, de trabajo, ya es como, viene una montaña, trabajo está clarísimo. Es que si además si te gusta hacerlo, es que no lo ves como un esfuerzo, es que está claro que yo les digo muchas veces a mis alumnos, para que una obra literaria sea importante, eso lleva detrás un trabajo inconmensurable. La poesía, ya ni te cuento, la novela igual. O sea, esto, empezando por la formación de la lectura, hasta después realizar tu propia obra, esa genialidad, tú les preguntas a Saramago yo le llegué a preguntar, claro que tiene un trabajo ímprobo, brutal. Y en la pintura pasa igual, y bueno, todos conocemos a artistas que a un gran artista le preguntas y todos dicen, un gran trabajo, pero tú no lo vives como un trabajo, es que tú lo vives con devoción, o sea, no sé, yo me he pasado, ahora he terminado la segunda obra, o sea, y me he pasado, no sé, llevo 1 año sin fines de semana. Pero no lo vivo, llevo 1 año sin fines de semana, sino por lo menos tenía el sábado por la tarde, el domingo y el domingo para escribir. Esos son los tiempos. No lo he visto como no tengo ocio, pero es verdad que si queremos hacer una obra, pues el ocio hay que apartarlo. Claro, es que el problema lo veo cuando el trabajo se convierte en sacrificio y cuando es la norma, sobre todo entre las mujeres, para llegar a conseguir algo y para ser legítima en algo. Voy a poner un ejemplo también muy personal. Disfruto mucho de la lectura y de estar en filosofía y estar sintiéndome mal por estar leyendo un libro que no tiene que ver con filosofía porque no estoy aprovechando ese momento de aprendizaje, de culturizarme y de poder llegar a saber más y a la excelencia, sino el poder hacer las lecturas que me apetezcan cuando quiera, disfrutar también de solo de la mediocridad, de no hacer trabajo, sino hacer el trabajo que requiere el trabajo. No hacer el triple para al final conseguir algo que otra persona conseguiría con la mitad. Y sobre todo también para luchar contra el síndrome de la impostora, de poder sentirme
sentir, ¿no? Porque es algo muy extendido, bien con lo que uno está haciendo y creer que lo merece. Y lo mereces con el trabajo que estás haciendo y no te tienes que justificar ni preguntar el por qué. Y por eso mismo, sacrificarte, ¿no? Como no lo merezco, tengo que darlo todo para ser válida para esto, para yo validarme como digna y se me note así. Y eso me recordó a la anécdota que contaste de la chica que te preguntó ¿cómo consigues que se publique en todo? Sí, y es como haciendo más trabajo del que debo. Y aún así se desvaloriza y es ese problema, ¿no? del estar luchando siempre y aún así ser percibida como sí, qué suerte. Recuerdo, un poco así, porque luego es mucho más bonito de lo que cuento, ¿no? Porque yo además yo jamás he hablado de lo malo, jamás he hablado de lo malo porque no, porque a mí me gusta pasar las páginas, ¿no? Y avanzar, siempre avanzar, ¿no? Pero yo he sido una persona, por ejemplo, que me han echado un trabajo porque me quedé embarazada y me echaron de trabajo en la baja maternal, O sea, pero es que eso, o sea, yo cuando lo digo, que siempre mis amigos lo saben, y cuando lo digo o sea, fue dolorosísimo. Porque además yo advertí porque ya tenía 37 años y había sacrificado no tener hijos, cuando yo soy maestra también, me encantan. Entonces llegó un momento que dije, voy a parar, tengo que parar porque no me da tiempo ya tener hijos, que se me va a pasar el arroz, como dicen las abuelas, se va a pasar el arroz. Entonces dije, mira, yo es que me voy a quedar embarazada, lo digo para que no me contrates, si no quieres, ya te mando yo a la mierda, pero yo te lo estoy diciendo. No, claro que sí, no problema. De repente, pues me quedo embarazada. Tengo a mi hijo y de repente me dicen, bueno, pero vienes a trabajar. Y dije, no, tengo 4 meses de baja. Si hay algún problema, yo lo voy a intentar solucionar desde mi casa. O sea, hay que venir un día. No, pero yo es que tengo un bebé aquí. Y recibí un despido. Entonces dije, Dios mío, creí que esto a mí nunca me iba a pasar. ¿Y sabéis qué fue lo peor? Bueno, por supuesto, la lié parda, por supuesto. La lié, dije, cogí a un abogado laboralista, dije, ¿cuál es el mejor ese? Venga, pues ayúdame. Y cuando fui al paro a entregar los papeles, me dijo, llegué a las 9 de la mañana, eso nunca se me olvidará, y me dijo la chica, eres la 4ª que llega. Digo, dime que es verdad. Me dijo, eres la 4ª que llega, despedida en baja de maternidad. Entonces, claro, yo me callé, ¿no? Porque dije, o sea, es que es que no sé cómo me sentía, o sea, me sentía fatal, ¿no? Porque dije, pero Dios mío, con mi trayectoria profesional, ¿cómo ha pasado? Y pasó. Entonces dije, bueno, pues no sé, pues me voy a Canarias. Me cabré, me voy a Canarias. No, bueno, por aquí había una oportunidad de trabajo, ¿no?, importante. Empecé a trabajar para el Cabildo en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Me trataron estupendamente, puse la escuela y a partir de ahí, pues todo ha sido precioso. O sea, es que todo ha sido precioso. Pero con esos pequeños micromachismos, pero en el fondo tonterías. La verdad es que yo aquí he sentido otra cosa, otra sensibilidad, un respeto por lo literario, micromachismos de esos, pero que ya están como enquistadillos ahí, ¿no? Que eso es lo que hay que luchar. Por eso a mí sí me gustan los micromachismos, porque igual los vas sacando como las hierbecitas malas y a lo mejor un día te crece un césped bueno, ¿no? Y aquí sí ha sido, la verdad que aquí sí ha sido más fácil, pero la parte de Madrid es dura, ¿no? Las grandes ciudades para las mujeres son complicadas, que luego también están casos como el que tú nos has contado, ¿no? Y los veo todos los días de mujeres maravillosas que no han tenido oportunidades de acceder a la cultura y tal, pues porque tienen que estar trabajando, ¿no? Pero yo, vamos, la verdad que aquí lo he visto mucho más. Tengo amigos que se han dedicado
al arte como Juan Pedro Ayala, que fue mi padrino, y Marián Serrano, que quería sacar hoy, bueno, pues los dos murieron muy jóvenes, ¿no? Y Marián, que es una de las artesanas, por ejemplo, más importantes y es maravillosa, pues nunca se le ha hecho un homenaje, ¿no? Y es una chica que con 37 años murió de un tumor cerebral de repente, de hoy para mañana, ¿no? La mujer de Juan Pedro Ayala, que también murió. Entonces, hay artesanas, hay pintores, hay mucha gente que hay que reivindicar, no solamente a los escritores, sino muchos más artistas, ¿no? Claro. O sea, creo que la cuestión no es tanto el trabajo siempre vamos a trabajar, es inevitable, sino el hecho de trabajar tanto o más como otras personas y no ser tratadas con dignidad. Y no solo eso, sino no poder evitarlo, no poder escapar de eso, ni por currículum, ni por entorno, ni por nivel, ni nada. Es como, ahí está. Estructural suena muy bonito, pero se vive muy duro, ¿no? Que no tienes que estar siempre atenta. Y realmente esta pregunta la propuso Thais Rivero porque, bueno, porque pues como toda mujer convive con estar constantemente pasando de un círculo masculinizado a otro y encontrarse con que se le resta, es decir, se le resta a ella y a compañeras o directamente no existe la posibilidad de esa igualdad de base, ¿no? Sino que estas cosas son así, te las encuentras así y probablemente o te conformes a ellas o cuando te vayas van a seguir así. Pero bueno, me alegro mucho de que te pelearas con ellos. Pero que sí que es verdad que estoy convencida que si la escuela literaria fuera dirigida por un hombre, ya estaríamos presumiendo mucho más de manera... Por ejemplo, nosotros llevamos cursos virtuales, llevamos 18 años. O sea, es que somos muy pioneros, ¿no? Y, o sea, yo creo que deberíamos de presumir más, no yo hablo de lo mío, pero deberíamos de presumir más de muchísimas actividades, instituciones que tenemos aquí y que yo eso sí que lo vi cuando llegué ahí, un poco de complejo, o sea, de decir, no, mira, perdona, o sea, sale en escuelas de creación literaria españolas y ni nos nombran, perdona, pero si es que somos de los primeros, pero claro, como estamos ahí abajillo, ¿no? ¿Entiendes? Y yo también estoy convencida de que si yo, estoy convencida totalmente de eso, y me ha costado tragarme ese sapo, que si yo fuera un hombre, la escuela literaria sería conocida a nivel muchísimo más. Pero es como, bueno, esa Antonia Molinero, ahí esa que... Y es una escuela que llevamos María Luis Estevez y yo, la llevamos las dos solas. Luego contratamos profesores, pero el día a día lo llevamos dos mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha llegado el momento de decir, hola mundo, aquí estamos. Sí, en respuesta a ese síndrome de impostora, pues cogemos la palabra que nos venga, descaro. Caradurismo, pero es que si no respondemos al final nos quedamos relegadas. Y también la cuestión canaria, muchos escritores canarios de unas historias vitales increíbles, de una calidad literaria sublime, es que no son conocidos, ¿no? Porque no han entrado por la puerta del Panteón y en eso estamos. Pero yo creo que estas estrategias se pueden ir recopilando, los microfeminismos, y todo lo que eso nos ocurra. Y para concluir, si les parece bien, tenía traída una cita de Alicia Llarena, de su discurso de ingreso en la Academia Canaria de la Lengua, que creo que va muy bien para este tema, ¿no? Que nos toca tanto a las mujeres en todas las esferas y lugares del mundo, como también al territorio canario en específico, ¿no? Que es estar como en ese entredicho, situación liminal. Y dice así: es la ventaja de toda periferia cuya cultura acumulativa conoce por decreto la tradición del centro y sumándola a la suya la amplifica y la implementa.
El centro, en cambio, por su propia naturaleza, no siente necesidad de conocer los extrarradios de su canon, ese conjunto modélico de normas o preceptos a partir del cual se ordena la realidad y el mundo, que me parece una reflexión bastante bella y bastante positiva realmente, que se puede sacar de bueno, muchas situaciones feas y duras de vivir. Y antes de darles la última palabra, también quería leer un poema que nos mandó Thais Rivero, pues para contribuir desde la distancia, que escribió con motivo del Día de la Mujer de otro año, no me dijo cuál, pero os lo voy a leer, voy a intentar recitarlo de la forma más adecuada posible, pero no prometo nada. Mujer, estoy empezando a sentir por primera vez que ocupo un espacio. Estoy empezando a reconocerme delante de los cristales del metro, sin dejar que nadie más diluya mi mirada. Estoy empezando a crear la necesidad de ser escuchada. Quiero dejar de pedir perdón antes de intervenir por si digo una estupidez. Quiero pertenecer a un colectivo que me respete y que no crea que tolera mis impertinencias. Quiero poder elegir en todo momento, ser madre, ser soltera, ser sin hijos, ser casada, ser libre, ser mujer. Me han hecho pagar los platos rotos que nunca toqué y ahora quiero lanzarlos todos contra el suelo. Me han hecho ir siempre un paso por detrás o 10 por delante para que no me asalten en mitad de la noche. Me han hecho caer, sentirme el otro, dejar de pensar como un yo. Pero ahora, por fin, estoy empezando a dilucidar el camino. Tengo miles de manos tendidas queriendo que las coja para poder salvarme. Las manos son ellas, mis compañeras de batalla, las olvidadas, las bien queridas y las maltratadas. Las manos son libros, voces de protesta, pancartas gigantes y un mismo deseo al unísono. Estoy decidida a querer decidir. Estoy decidida a marchar junto a ti. Estoy decidida a hacer brillar a todas las que lucharon por mí. De una vez por todas, tengo claro que quiero ser.